que conversaremos sobre el rol de la Defensoría. Los defensores públicos se desplegaron por diversas comisarías durante este fin de semana y tienen un rol muy especial justamente en buscar esa justicia y acabar con esa sensación de impunidad que muchos chilenos y chilenas tenemos por estos días. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por unirte a la voz de los que sobran esta mañana. Buenos días, hola Alejandra, hola Daniel, hola Mauricio. Felicitaciones por el programa, por el nombre y por la preocupación de estos temas que son tan complejos y a veces muy, muy difíciles de resolver. Tal cual. Gracias a ti. Partamos por el rol que tienen los defensores públicos en esto. Ayer, de hecho, una persona me lo preguntó. ¿Cómo están trabajando los defensores públicos en esta época? Es interesante que lo explique para que la gente entienda como lo general, ¿no? De lo general a lo particular, ¿qué es lo que hace un defensor público? ¿De quién depende? Partamos con eso, con lo más básico, Andrés. Ya, yo los escuchaba y, digamos, antes de iniciar ahora mi participación, y claro, hay ámbitos en que nosotros no entramos, pero antes de entrar a los temas que sí son del ámbito de competencia nuestra, es que sí tenemos que estar todos enfocados en lo que nos toca, el ejercicio de los derechos fundamentales. Tenemos que resguardar los derechos humanos de todas las personas y si nosotros estamos en una parte de esta cadena, tenemos que ser muy fuertes precisamente porque pueden haber cosas antes o después en que debiese tener el Estado de Derecho la misma disposición y la misma preocupación. Nosotros representamos a todas las personas que son imputadas de un hecho ilícito. Y una persona que está detenida, salvo que estuviéramos en un régimen no democrático, naturalmente está imputada de un delito, porque si no, no podría estar detenida. Puede ser que esté conducida, puede ser que esté retenida en cualquiera de las concepciones, pero si es que está privada de libertad, pues sea por un segundo, sea por un largo periodo de tiempo, es por alguna imputación que se le está haciendo fundamentalmente de carácter penal, y la Constitución y las leyes establecen que desde ese exacto momento derecho a un defensor que lo asista en todo el ámbito de esa imputación, si es que no tiene un abogado privado que lo represente. Si lo tiene un abogado privado, naturalmente la defensa pública no entra, y lo tiene, o sea, si no lo tiene, entramos nosotros. En la regla es que nosotros atendemos más del 92% de las personas que tienen una imputación penal, no está lejos de lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Y un poco por lo que ustedes conversaban antes, y por qué hay tanta eficacia en determinada persecución penal y tan poca eficacia o resultados en otros ámbitos de la persecución penal, y pareciera ser que ahí empezamos a dar en el clavo en lo que el sistema de justicia aporta en los temas de desigualdad de nuestra sociedad. Y ya me voy metiendo al tema. Nosotros, este despliegue lo hacemos como una contingencia. Estamos hoy día en un proyecto con cooperación europea, particularmente con Eurosocial, para tener en un futuro, y estoy pensando en un futuro que haya un despliegue desde una respuesta institucional para allá, para el año 2022, para que vean que esto toma tiempo, preocuparse de un ámbito que la Defensoría Penal Pública en Chile, normativamente, por tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, por lo que establece nuestra Constitución y por lo que establece el Código Procesal Penal, debiésemos tener una cobertura, unas detenidas en las primeras horas de la detención, pero el diseño de nuestra institución, por allá por inicios del año 2001, no lo contempló. Entonces, estamos en planes de contingencia, se producen estas situaciones de crisis, hay un despliegue que realmente es encomiable de defensoras y defensoras desde Arica hasta Puerto Williams, pero es algo que nosotros no lo podemos sostener en el tiempo y por eso estamos por un camino largo. Claro. Sí. Yo quería detenerme justo ahí. Me parece clave aquello de las primeras horas de la detención, a partir de todos los montajes que hemos conocido en el último tiempo y directamente hablando de la violación de derechos humanos que también hemos lamentablemente
visto en el último año. Entonces, entrando de lleno en ese tema, ¿cómo evalúas tú precisamente lo que ha sido este año exacto, digamos, ¿no?, de movilización, de agitación social, respecto a lo que ustedes han podido ver? ¿Hemos retrocedido? ¿Es un escenario complejo? ¿Es algo que tú nunca habías visto en tu carrera profesional? ¿Qué es lo que has podido recabar? ¿Qué conclusión podrías aportarnos? A ver, esto tiene de dulce y de agraz. La verdad es que hemos estado en circunstancias bastante extremas de vulneraciones de derechos humanos, precisamente en los ámbitos, y por eso es tan importante lo que nosotros estamos tratando de hacer. No somos la única institución que lo hace, naturalmente está el Instituto de Derechos Humanos, está la Defensoría de la Niñez en sus respectivos ámbitos particulares, que van quizás menos en los ámbitos procesales penales en que entramos nosotros, pero en definitiva todos en la promoción y protección de los derechos humanos. Pero las vulneraciones que se han dado precisamente en los dos extremos del sistema de justicia penal, y por eso era tan preocupante que el diseño de la Defensoría no lo contemplara, que es al inicio y al término del proceso, al inicio en la pensión y al término frente a una eventual condena de reclusión, una condena privativa de libertad. Las movilizaciones sociales y lo que genera como respuesta policial a esas movilizaciones y lo que la pandemia respecto de las personas privadas de libertad como condenados e imputados en nuestras cárceles, han dado cuenta la precariedad que tiene el sistema a la hora de resguardar los derechos humanos de todas y todos. Claramente, aquí tenemos, y vuelvo a los temas de desigualdad, tenemos manifestaciones que son muy explícitas en orden a que el Estado no tiene la misma preocupación por unos que por otros. Y el caso de los detenidos, lo pongo en el extremo inicial del proceso, condenados, privados de libertad, en la parte final del proceso penal, es donde existen las mayores brechas. Sí tengo que decir que esta es una situación que nosotros constatamos, yo diría, más bien pensando en la segunda semana del estallido social del año pasado. Lo planteamos en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, inmediatamente fue relevado por el presidente de la Corte Suprema, en la época, don Haroldo Brito, la presidenta del Colegio de Abogados, y a través del ministro de Justicia coordinamos con las policías un formato, y quiero ser súper preciso porque no resuelve todo lo que ustedes han estado conversando ahora, un formato donde las brechas desde el punto de vista del institucional, Defensoría Penal Pública, había un vacío y una distorsión muy determinante a la hora de resguardar los derechos de las personas, que es respecto de la información, del acceso a la información de familiares y abogados, sean estos públicos o privados, de las personas que estaban detenidas. Y un largo etcétera. El por qué, a qué hora, cuáles son los cargos, etcétera. Claro. Pero ese acceso a la información no estaba garantizado, y no estaba garantizado tampoco el acceso de la defensa. Al no tener esa información, tampoco no había cultura policial, una cultura institucional de entender de que defensoras y defensores van a los cuarteles policiales es precisamente para resguardar el Estado de Derecho en la misma forma que ellos, de acuerdo al cumplimiento de su rol, lo resguardan en el cumplimiento de sus funciones. Eso, hoy día, a la luz de lo que ahora este fin de semana, es un reporte bastante escueto. Yo vengo saliendo ahora mismo, antes de juntarme con ustedes, de una reunión con las 17 defensoras y defensores regionales, en que, más allá de detalles que podemos, es la ratificación de lo que nosotros vislumbramos en las reuniones de autoridades. Hay una disposición absoluta de las policías en orden a facilitar esa información, agilizarla y permitir el acceso a la defensa de los detenidos. De los detenidos, ustedes hablaban de que hay personas lesionadas y hay personas que han fallecido. Esas personas no están en calidad de detenidos, y por lo tanto el resguardo de esa protección de sus derechos humanos o de los procedimientos policiales en cuanto a si respetaron o no los derechos de las personas, más bien están en el ámbito de las otras instituciones que yo les decía, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, que en ambos casos, de acuerdo a la información que tenemos, se han constituido en los recintos hospitalarios respectivos y en las comisarías para allegarse la información de qué es lo que ocurrió en esas circunstancias. Pero es un poco respecto de la pregunta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Daniel, dale. ¿Puedo, vale? Daniel. Sí, lo que pasa es que acá hay dos cosas que me gustaría preguntarle, defensor.
Uno, ¿usted depende del ministro de Justicia? Uno. O es autónomo. Tengo entendido que no es autónomo, que no tiene la autonomía que tiene la Fiscalía, por ejemplo. Y segundo, que haga ver la diferencia económica atroz, pero así como sideral, que hay entre la plata de la Fiscalía y la plata de la Defensoría para hacer sus funciones respecto a la defensa de los imputados, digamos. Ya. Una sí y la otra no. Efectivamente, nosotros no somos un organismo autónomo. No somos un organismo dependiente tampoco. Lo que se denomina en la organización del Estado, somos un organismo relacionado y que se vincula con el presidente de la República a través del ministro o la ministra de Justicia. ¿Cómo ha elegido usted? Nosotros somos uno por el sistema de alta dirección. Genera una terna, pero decide el presidente de la República. Perfecto. Ya. ¿Y las platas? Y claramente estamos en un camino hacia la autonomía. Nosotros, por eso, las mismas autoridades de gobierno lo han así reflejado. Nosotros hemos tenido un funcionamiento completamente autónomo desde hace mucho tiempo, pero muy reforzado, tanto en las crisis que hemos vivido desde octubre del año pasado y a propósito de esta pandemia, en los ámbitos en que evidentemente se ha manifestado, como les decía, anteriormente. Y ese trato de organismo autónomo se da porque efectivamente tenemos una conversación con el gobierno en que la Defensoría está en camino a la autonomía. Yo espero que esa autonomía institucional la logremos en este segundo semestre de este año. En cuanto al envío del proyecto al Congreso, no me quiero adelantar nada porque no es algo que me competa a mí, pero luego viene una tramitación legislativa que puede ser intensa. Mauricio, solo para terminar con la pregunta de Daniel, pero respecto de los recursos, la Defensoría Penal Pública de Chile, yo diría que es un ejemplo desde el punto de vista de la solidez administrativa, presupuestaria, tecnológica en Latinoamérica. Realmente no tenemos nosotros parangón. Yo tengo la oportunidad de tener cargos a nivel internacional desde el punto de vista de las defensas públicas. Está mal que yo lo diga, pero hace 2 semanas fui elegido nuevamente secretario general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y no hay ninguna institución que tenga los estándares que tenemos. Lo que pasa es que los presupuestos son distintos. Nosotros no actuamos en todos los ámbitos en que actúa el Ministerio Público. Hay un inmenso número de actuaciones que hace el Ministerio Público antes de judicializar las causas en que nosotros intervenimos. Investigar desformalizadamente. Desde el equipamiento tecnológico, desde la calificación, desde las remuneraciones de los defensores, estamos nosotros a un estándar que es lo que resguarda el Estado de Derecho para el ejercicio de un derecho fundamental que está orientado a los ciudadanos. Lo que no tenemos en el desarrollo institucional es lo que decía al principio. No tenemos una capacidad para intervenir en las primeras horas de la detención y estamos con un programa de defensa penitenciaria para las personas condenadas privadas de libertad. Tiene una capacidad básica, no al estándar que nosotros nos desplegamos en los otros ámbitos. Eso, Andrés, para contestar las dos preguntas. Se habla mucho de los montajes que han hecho carabineros y también, bueno, se habla mucho de que se encierra la pobreza en Chile. ¿Qué piensas tú de esas dos cosas? Primero, de los montajes, si han recabado información sobre eso, tanto en las manifestaciones sociales como en la Araucanía, ¿no es cierto?, en toda la zona del Gualmapu. Y luego, ¿qué piensas sobre esa afirmación de que lo que se encierra en Chile muchas veces es la pobreza y no realmente quienes cometen delitos, digamos? La pobreza. Claro. Bueno, vamos a lo primero. Y aquí hay que ser muy riguroso con las afirmaciones y no temeroso de más que alguien que lo diga, sino que las mismas instituciones que se ven involucradas. Los montajes de procedimientos policiales son temas de laboratorio en el mundo, no solo en Latinoamérica. Hay ejemplos, hay películas que lo han reflejado, hay documentales que lo han reflejado. Esto es algo que sucede. En nuestro país naturalmente sucede. Y la mejor manifestación para que la ciudadanía se hubiera dado cuenta que esta no es una acusación para perjudicar una institución, aquí no está ni a favor ni en contra de algo, estamos todos empujando para que todos cumplamos nuestra función de la mejor manera, para que tengamos una vida en sociedad, en comunidad, que sea... Sí, Andrés, pero, perdón,
Perdón que te interrumpa. Estado democrático de derecho. Pero Andrés, perdón que te interrumpa, pero también creo que estamos para decir la verdad, y eso para nosotros es muy valioso de hablar contigo. Lo que se ha visto acá, y yo sé que no me respondiste a la pregunta, lo que te preguntaba es, ¿qué opinas tú sobre los montajes que sabemos que han existido y que no hemos visto en películas y que sabemos que podrán existir en otra parte del mundo, pero estamos hablando de lo que está pasando acá en Chile? Sí. Montajes que han existido acá en Chile, Mauricio, de procedimientos policiales. Tú también celebras que Carabineros hoy día pareciera tener más conciencia de que ustedes pueden llegar allá a recabar información, de que no van a sapear ni a copuchar, sino que tienen la facultad legal para ir y averiguar que la cosa se haga de buena manera. Entonces, en el fondo, pongamos el acento ahí, porque uno ve que podrán tener mucha buena voluntad para entregar información o para que los dejen entrar a ustedes y pregunten lo que tengan que preguntar, pero uno ve que el procedimiento en la calle sigue siendo muy complicado. Yo te preguntaba la experiencia, lo que ustedes han recabado en un año de relato de lo que está viviendo Chile, que no es cualquier momento que estamos viendo nosotros, y bien sabemos cómo ha operado la policía, y bien sabemos los informes internacionales que hablan de violaciones de derechos humanos y de encubrimiento de procedimientos policiales. Entonces, yo te invito a que podamos poner el acento ahí, en lo que pasa en Chile, ahora, hoy, con esta policía, no en el cine, acá en el país. Mauricio, es que yo puedo ser un poco alargado, pero iba a la respuesta de la pregunta. Y por eso decía... Yo muy apurado. Está bien. No, si no estoy tirando la pelota para el córner. Entonces, lo que estoy diciendo es que eso es tan así de real, es que ya no en una discusión técnica o de un alcance acotado como la que puede haber respecto de un caso quizás de menor connotación pública. El caso Huracán fue una demostración de un montaje, el mayor que ha pasado en el sistema de justicia penal de nuestro país, que toda la ciudadanía pudo enterarse. Con eso uno parte declarando, hay por la policía, sí, a un nivel que el caso Huracán, ustedes recordarán todo lo que se hizo, o sea, no es siquiera aprovechar una circunstancia específica, mira, a esta persona carguémoslo porque en algo habrá estado, no, sino que hubo toda una preparación para hacer ese montaje e imputar ilícitos a personas que en ese caso específico no habían tenido ninguna participación. Pero eso también lo vemos, y esto yo lo he tratado, y por eso no tengo ningún inconveniente, con Carabineros y con la Policía de Investigaciones, a propósito de lo que nosotros llevamos adelante como Proyecto Inocente. Hay una serie de montajes, hay una serie de abusos de procedimientos policiales muy pequeños. Vamos al caso Huracán y vamos también, por ejemplo, a una sustracción de un bien mueble de un domicilio, en que no tengo los antecedentes, pero que supongo que Andrés Mann, que si es el que siempre anda por ahí y tiene antecedentes, carguémoslo. Esa carga es un montaje. Claro. Y está lleno el Proyecto Inocente de la Defensoría de casos de montajes policiales, abusos policiales que en definitiva lo que buscan es hacer penalmente a una persona de un ilícito que no ha cometido. Y por eso iba a un tema que es de libros, no es para atenuar la responsabilidad de Carabineros. Lo que estoy diciendo es que, y de la Policía de Investigaciones, es que esto hay énfasis, ¿no es cierto? Pero nos preocupa a todos. Si ustedes me preguntan a mí, cuando nos ha tocado con defensoras y defensores, a mí personalmente, o el trabajo en regiones, a tratar estos temas en talleres de policía, salvo que estén todos actuando, hay una preocupación en orden a darse cuenta que hay controles que les faltan. Y la principal, interesado de generar esos controles externos es precisamente las instituciones policiales, porque esto no les redunda en nada positivo. No les redunda en nada positivo de la imagen, no les redunda en nada positivo desde el punto de vista del procedimiento penal, porque luego esas personas liberadas, sus funcionarios policiales muchas veces son sancionados, no todas, y con eso voy eventualmente a la otra pregunta, pero el principal problema de esos montajes es que estamos hablando de personas que estuvieron mucho tiempo privados de libertad y que sí tenemos otra brecha inconmensurable en nuestro sistema de los sistemas de reparación de personas que han sido afectadas por actuaciones de agentes y que, claro, uno dice, bueno, pero ahí está, recuperó su libertad, fantástica la labor del defensor, claro, pero estuvo 9 meses preso. Claro. ¿Y qué hacemos ahora con esa persona? ¿Quién le responde? Esa persona perdió su trabajo, ese estudiante
repitió el año. Si repitió el año, toda la información nos indica que está claramente, digamos, en camino a deserción escolar. La deserción escolar es uno de los factores más importantes de la participación de jóvenes en los ilícitos. Entonces, nos estamos haciendo por todos lados flacos favores. Esto es algo que ocurre y lo que yo te puedo decir, Mauricio, es que no hay que esconder la cabeza debajo de la tierra. Hay que decirlo, y eso no significa que digamos que las policías hacen todo mal. No, por el contrario. Hay problemas serios en los procedimientos policiales, se genera un control y a mí me parece que toda la discusión, ustedes pueden decirme que puedo ser muy ingenuo, toda la discusión de buscar la modernización de Carabineros con distintos focos en ese proyecto, busca un poco eso. Cualquier organización, y le pasaría a la Defensoría, nosotros somos un ejemplo en sistemas de control interno y externo, pero cualquier institución que no tenga controles, claramente va a generar estos vicios que dicen relación con malos comportamientos, abuso, lo vamos al ámbito presupuestario y financiero, niveles de corrupción altísimos. Eso es imposible que no suceda si estamos en organizaciones tan numerosas y que no tienen sistemas de control. Me queda pendiente la pregunta de la pobreza, de la encarcelación de la pobreza, pero no quiero cerrar esto si es que ustedes no tienen otro comentario respecto del tema de los montajes. No, yo creo que no, nos queda claro que sí hay montajes, ¿no es cierto? Lamentablemente que es real, ¿verdad? Y que hay que reformar Carabineros, ¿o no? ¿Qué piensa usted en eso, Andrés? Es que esa es la pregunta de fondo, yo creo, Andrés. Alejandra, porque en el fondo al final del día lleguemos a eso, defensor. Y sin... Pero Mauricio también tenía una Hay que reformar Carabineros con las políticas que tiene... Por dos ámbitos. Uno, por lo que hemos visto en el orden público, que ha sido realmente desastroso, que tiene muertos, que tiene pérdida de ojos, que tiene etcétera. Y eso implica entonces toda una educación, implica la militarización, todo eso. Y además del ámbito que usted conoce en investigativo. Hay que reformar Carabineros, hay que cambiar Carabineros. Y Dani y Mauricio, sí. Muy breve. No, que a mí también me queda la sensación, Andrea, a todo lo ya dicho, y yo creo que algo quizás tú también puedes haber percibido, en diálogo con los otros defensores, digamos, ¿no? Es que el tema del encubrimiento no parece ser un hecho aislado dentro del procedimiento policial, y eso es algo que ha quedado muy claro en el último año, que sin querer, como tú bien dices, generalizar, ¿no? Hay carabineros buenos, convengamos que ese es el desde, uno esperaría que procedan bien y que estén bien formados, pero claro, pareciera que naturalmente en casos complejos tienden a activar de manera automática un encubrimiento, derechamente, como pasó, por ejemplo, con el chiquillo que tiraron del Mapocho Bajo, que le hicieron creer a la justicia de que había pasado algo que no había pasado. Entonces, eso que se instala como una idea de una manzana podrida en un cajón que hay que sacar para que todo se corrija, me parece que es no entender el problema. Uno advierte que hay una situación más profunda de deterioro dentro de la institución, y a lo mejor ahí llega lo que te pregunta Daniel, que esta necesidad quizás de, no sé si refundar, pero hacer una intervención mayor en Carabineros. O sea, eso está fuera de duda. Y afortunadamente, lo que uno percibe, nosotros no estamos en esa comisión, si me pregunta usted, me hubiera gustado estar, seguro, pero hay otras instituciones vinculadas al resguardo de los derechos humanos que sí están, también está el Poder Judicial, pero transversalmente hay una mirada de que es una transformación bastante cercana a un tema refundacional. Respecto de los encubrimientos y estas como posibilidades de esconder información, es parte de lo mismo. O sea, desde mi humilde posición, aquí hay naturaleza humana, hay culturas organizacionales que uno no puede esperar que los cambios vengan por la voluntad de quienes componen una organización. Por eso la administración del Estado está llena de controles, de la Contraloría General de la República, de otros órganos presupuestarios, órganos administrativos también, porque están pensando, no se dice así, pero están pensando en la mala fe. Si yo tengo que comprar, computadores, bueno, tiene que pensar el Estado que yo voy a tratar de beneficiarme a mí o a mi familia, entonces tengo que generar ciertos ámbitos que dicen relación con la publicidad y transparencia de esa compra que yo quiero hacer, y también con los controles para resguardar esa publicidad y transparencia. Si no existen, como no existen en Carabineros, y yo también soy católico, y como no existen en la Iglesia Católica, naturalmente los espacios para ese encubrimiento se dan
en forma natural, y que sea en forma natural no significa que sean absolutamente reprochables, pero es esperable que así suceda. Lo normal es que si yo puedo zafar y yo puedo esconder y no voy a tener la posibilidad de que me pillen y no voy a tener la posibilidad de que me generen responsabilidad, es que lo voy a hacer. Y así ocurre por años, por décadas, y naturalmente el camino no son mensajes, no son mejoras eventualmente en los cursos de capacitación o en los procesos de admisión o selección, sino que es una transformación bastante grande, pero que genere ámbitos que hoy día tienen que tener todas las instituciones del Estado: transparencia, acceso a la información absoluta y controles externos en su... es lo que hay que hacer, aunque sea, oye, entonces están desconfiando de mí. Por supuesto que se están desconfiando de uno, pues es que en el fondo uno tiene que cumplir y no depende de sus morales o cualidades técnicas. Hay mismos que tratan de que lleguen a determinados cargos personas que cumplan los requisitos, pero el Estado tiene que resguardar que esa persona en su rol, desde quien dirige la institución y todos los que la componen, tengan que actuar siempre, siempre de acuerdo a un Estado de Derecho y siempre de acuerdo a el respeto de todos los ámbitos que dicen relación con su rol, desde el resguardo de los derechos humanos hasta la responsabilidad administrativa por el cumplimiento de sus respectivas funciones. Muy bien, ahí esta conversación que hemos tenido con Andrés Manque, ¿verdad? Defensor nacional, muy interesante, ¿verdad? Para saber, porque la gente se pregunta cuál es la labor de los defensores públicos. Hacen, claro. 92% de las causas son tratadas por defensores públicos. Se me quedó aquí grabado, no se me saldrá nunca de la cabeza. Es increíble, realmente, claro. Claro, el resto son defensores privados y son re poco. Son pocos, pues uno piensa que son... Sí, carísimo tener un defensor penal sobre todo, ¿verdad? Lo sabemos. Y en responsabilidad penal adolescente es prácticamente el 100%. Wow, increíble. Andrés, muchas gracias por haber conversado esta mañana, Andrés, con la voz de los que sobran. Gracias por la labor que hace la Defensoría Penal Pública. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Me invito para la próxima. Gracias. Eso. De la pobreza, quedó pendiente. Sí, quedó pendiente la pregunta que yo hice, que es si la pobreza se hay una desigualdad que es evidente en el sistema de justicia.